Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar hoy con el tema de hipertensión arterial y ozono. Bueno, este, vamos a ver varios aspectos. Recordemos que la presión arterial tiene que ver tanto con el gasto cardíaco como la resistencia vascular periférica, ¿verdad? Eh, la, la presión sistólica tiene que ver con el gasto cardíaco y la presión arterial eh, diastólica tiene que ver con la resistencia que mantiene continuamente el, el vaso. Y no es que considere que es de menor importancia la sistólica, pero considero que la diastólica pues habla de lo que el vaso sanguíneo todo el tiempo está manteniendo de presión arterial. Ujú. Eh, y bueno, acuérdense que es muy importante. Bueno, hoy en día con el uso de Holters y todo eso, pues podemos poner a los pacientes incluso eh, muchas horas para tomarles la presión, pero bueno, normalmente el diagnóstico con dos, o clásicamente se decía que el maestro, el diagnóstico con dos mediciones de presión arterial alta, eh, en un estado en donde no la explique, ¿verdad? Como, no sé, en un estado de estrés o algo así se pudiera considerar hipertensión. ¿Ok? Este, es todo un tema el de la presión y el de los ruidos que obtenemos cuando hacemos la medición de los famosos sonidos estos de Korofkov, este, que es el inicio y el final de lo que escuchamos cuando tomamos la presión arterial. Hoy en día, pues también ya se utilizan muchos aparatos electrónicos para hacer la medición. Ujú. Y bueno, es importante comentar que hay muchísima hipertensión que está subclínica, es decir, no ha sido diagnosticada y solo un porcentaje tiene claro que es hipertenso. Ujú. Y bueno, en medicina decimos que la etiología es primaria cuando no tenemos ni idea de, de qué es lo que la está provocando, y secundaria cuando sabemos qué es lo que la está provocando. Hay diferentes clasificaciones de hipertensión o ha habido en el tiempo. Este, aquí en general, pues lo óptimo es 120/80, ¿verdad? Eh, aquí viene normal hasta 129, 84, y así vamos viendo cómo se va considerando una presión arterial alta, hipertensión grado 1, 2 o hipertensión grave, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría detenerme en qué sentido. En muchos libros dice que la hipertensión es contraindicación del uso de la ozonoterapia. No, al contrario, yo creo que la hipertensión es una de las indicaciones más importantes del uso de la ozonoterapia, siempre y cuando no esté muy elevada, como en el caso de tener una presión diastólica de 110. eh, Porque cuando nosotros ponemos una mayor, y ya lo hemos visto, aumentamos la producción de ATP en las células y podemos en algunos pacientes encontrar una elevación inmediata de la presión arterial.
Es un poquito como un efecto general, así como el de la hormona tiroidea, en donde aceleramos de repente la función celular y pudiera ser este un factor que desencadenara, teóricamente, aunque no he visto en la literatura a nadie que se le haya provocado un accidente vascular cerebral cuando se le hace una mayor o un infarto, pero teóricamente pudiéramos de repente encontrar una elevación de la presión, que eso llevara a algún problema en un paciente. ¿Mm? El diagnóstico de hipertensión arterial esencial o primaria eh, es un diagnóstico por exclusión, es decir, excluyendo las causas secundarias, se llega a este diagnóstico, que pueden ser de muchos tipos las causas secundarias, aunque te vuelvo a repetir, es solamente el 10% de las hipertensiones, y este, pueden ser renales, por problemas renales, vasculares, por ejemplo, hasta tumores de secretores de renina, este, cardíacas. En el embarazo se puede presentar una hipertensión arterial secundaria, como en la preeclampsia, que termina en el momento de quitar la placenta de la paciente, o podría estar tomando algún tipo de fármacos o drogas que estuvieran elevando la presión arterial. Ujú. También hay enfermedades endocrinológicas como el síndrome de Cushing, eh, un tumor que se llama feocromocitoma, y cualquiera de los que no sean médicos y eso pueden pararme en cualquier momento, por favor, para preguntarme de qué estoy hablando, ¿no? Porque para los médicos esto es simple, pero para otros no médicos no. Ujú. El hipertiroidismo, por ejemplo, ujú, la secreción exagerada de la hormona del crecimiento, este, y algunos otros problemas más raros. Ujú. ¿Qué importancia tiene que alguien sea hipertenso? Per se, pues ninguna. Lo que pasa es lo que puede causar la hipertensión, es decir, el riesgo de padecer enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, que pudieran ser algunas de las más graves en el sentido de que pueden poner en riesgo la vida del paciente o pueden desencadenar un estado grave en el paciente. Ujú. Eh, Adelante, Guadalupe. Gracias, buenas noches. Mi pregunta es, si se tiene presión baja, ¿también se pueden tener problemas cardiovasculares? No, o sea, eh, a ver, primer punto, todos los fenómenos de la naturaleza, hubo un matemático extraordinario que se apellidaba Gauss, que identificó que los fenómenos biológicos se presentaban en forma de curva de Gauss. Déjenme buscar una en el internet rápido. Ujú, ujú. Bueno, déjenme les comparto esto. Los fenómenos biológicos se presentan normalmente en forma de curva de Gauss. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de la población se encuentra cercano a lo que llamamos una media o la media. Ujú.
pero hay parte de la población que se acerca más a los extremos, tanto hacia abajo como hacia arriba. Es decir, la mayor parte de la población tienes normal, tiene 120 de sistólica, esa sería la media, y 80 de diastólica, eso sería la media. Estaría aquí. Pero va a haber personas que normalmente la tengan más alta o normalmente la tengan más baja. Pero en medicina moderna, como todo es cuantitativo, y así observamos los fenómenos biológicos de forma cuantitativa, pues siempre estamos buscando las medias poblacionales para tener un parámetro. ¿Qué te estoy diciendo con esto y qué te estoy contestando? Que hay personas que tienen la presión arterial baja normalmente. Ujú. Mientras el paciente no se sienta mal, no pasa nada. Es decir, si baja mucho la presión por alguna otra razón y se desmaya, le llamamos lipotimia, ¿no? Se desmaya y es porque no hay suficiente presión para que llegue la sangre al cerebro y eso, pues sí es un problema, ¿no? Ujú. Este, eh, pero, pero es diferente a que le falte, que le llegue sangre al cerebro, a que al contrario, que haya una presión altísima en el cerebro, que de repente reviente un vaso a nivel del cerebro, ¿no? Ujú. Es mucho más común la hipertensión que la hipotensión. Y la hipotensión puede ser desencadenada por varias cosas, desde una respuesta vagal hasta algunos problemas cardiovasculares que sí hacen que haya una desarticulación de alguna manera entre los latidos del corazón y que impida que la sangre llegue adecuadamente al cerebro, ¿no? Ujú. Ok, gracias. Ok. Ujú. Ok, gracias. Bueno. Este, mm, la hipertensión, ok. Entonces, la hipertensión arterial, junto con hoy en día un montón de factores de riesgo, cada vez más, hoy si nos metemos, si buscamos en el PubMed un artículo de factores de riesgo cardiovascular, a su mecha salen como 40 o más, porque siempre estamos en la búsqueda de encontrar más y más factores etiológicos para las cosas, pero que a la vez no son etiológicos. Ahorita vamos a hablar por qué son factores de riesgo. Es diferente hablar de riesgo a hablar de etiología. La medicina, cuando no entiende del todo un padecimiento, pues encuentra factores de riesgo que nos hagan hablar de que ese paciente puede tener mayor riesgo de tener una enfermedad, como en este caso un problema cardiovascular. Clásico de los factores de riesgo más comunes ha sido para la enfermedad cardiovascular, la propia hipertensión, la elevación de los lípidos, la diabetes, el tabaquismo, el estrés, etcétera. Existió un estudio muy famoso, extraordinario, que se llamó el estudio de Framingham, en donde se empezaron a determinar estos factores de riesgo, que si una persona los presentaba, era mucho más probable que desarrollara enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. ¿Ok? Y entonces lo que pretendemos es atacar los factores de riesgo para disminuir el riesgo de enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares. Uh-huh. ¿Ok? Eh, entonces, entre la exposición de los factores de riesgo y un problema ya clínico cardiovascular o renal, por ejemplo, pues tenemos toda una etapa que es una etapa preclínica,
Tenemos nosotros los médicos, que yo ya no lo veo de esta manera. El médico que quiera discutir el tema conmigo, estaría yo encantado. Yo ya no veo el esquema de Level y Clark como un esquema válido para entender la enfermedad, pero bueno, tenemos esta idea de factores de riesgo, etapa preclínica, inicio de lesión, hasta que aparece ya la, la enfermedad. Entonces, habría que ir evaluando si es que encontramos algunos de estos factores de riesgo, el grado de riesgo que tiene ese paciente. Y aquí estamos hablando matemáticamente, ¿no? Probabilidad. Entonces hay riesgos no modificables y riesgos modificables. Los no modificables pues son simplemente la edad, el género, porque varía de acuerdo a hombres y mujeres. La genética juega un papel también importante, pues, hasta cierto grado, porque sí hay cierta correlación genética en la hipertensión. Y existen los factores de riesgo modificables, como el uso del tabaco, el aumento de los lípidos en sangre, la obesidad, la diabetes mellitus, y muchos. No me voy muchos, les vuelvo a repetir, que hoy en día pueden encontrar en artículos hasta 40 o más factores de riesgo, y muchos ya son de laboratorio, en donde si el paciente tiene esta sustancia elevada o este dato elevado, es mayor riesgo cardiovascular. Es importante ir cuantificando los factores de riesgo. Tenemos, hoy no es el tema del síndrome metabólico, pero por muchos años nos fue guiando la ecuación de Framingham, es decir, estos factores de riesgo que se encontraron desde que se hizo este estudio, que fue seguir a individuos durante muchos años, ver qué hábitos tenían y determinar cuáles de estos hábitos o cuáles de estas aspectos como la hipertensión tenían y cuántos de ellos desarrollaron la enfermedad. Pero luego apareció el concepto de síndrome metabólico, que también es muy interesante y también habla de riesgo cardiovascular. Entonces, de acuerdo al número de factores de riesgo, pues va aumentando el riesgo cardiovascular. Bueno, es importante en la evaluación de un paciente hipertenso ver si hay una causa curable, si es una hipertensión secundaria y se puede algo modificar, quitar esa causa secundaria o no, ver si el tratamiento que se le da le sirve al paciente o se tiene que modificar, qué otras enfermedades o comorbilidades están junto con la hipertensión y qué otros factores de riesgo cardiovascular existen, ¿verdad? Y si hay ya algún daño orgánico, por ejemplo, a nivel corazón, uno de los primeros aspectos que pudiéramos observar es una hipertrofia del músculo del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay hipertensión, el corazón pues va a hacer mayor esfuerzo para empujar toda la sangre, y entonces esto va a hacer que el corazón, como si estuviera haciendo pesas, se ponga más grueso, el músculo sea más fuerte. Y una de las primeras cosas que vemos es que se empieza a hacer grande el músculo del ventrículo izquierdo, que es el encargado de aventar la sangre a todo el cuerpo. Y así podemos ir viendo
otros tipos de daños orgánicos que van ocurriendo con la hipertensión. Ujú. Es muy importante hacer una correcta historia clínica, un interrogatorio por aparatos y sistemas, ver los antecedentes familiares, los antecedentes personales, tanto patológicos como no patológicos. Los hábitos es muy importante. Ujú. Eh, Ver cuánto tiempo tiene la enfermedad. Y creo que este factor es muy, muy, muy importante porque aquí ocurren dos cosas. No solamente es cuántos años tiene de hipertenso y eso habla de cuánto ha estado sometido sus órganos al aumento de presión sanguínea, sino, en mi opinión, cuántos años lleva tomando fármacos y su cuerpo ya se ha acostumbrado a esos fármacos y sea muy difícil irle quitando los fármacos al paciente. También depende del número de fármacos que está tomando. No es raro encontrar pacientes con una cantidad excesiva de fármacos. Me acuerdo de una paciente hipertensa y diabética que tenía aproximadamente 11 medicamentos que tomaba al día. Y la pobre mujer estaba verdaderamente como mareada, como un robot, así ya, y la primera etapa del tratamiento fue empezarle a quitar fármacos, ¿no? Conforme yo fui considerando que no eran tan importantes. Ajá. Y con una vigilancia estrecha de cómo iba su presión arterial, porque quitar fármacos no es cualquier cosa, ¿verdad? Hay que estar vigilando muy bien al paciente. Ajá. Porque los fármacos entran y cuando se toman crónicamente, y aquí hay toda una discusión teórico-filosófica, ¿eh? En la medicina. En ninguna medicina en la antigüedad, hasta la medicina moderna, se pretendía dar fármacos por años, como hoy en día se dan en la medicina moderna. Esto hace que el sistema se modifique y se adapte al fármaco. Ujú. Y el quitarle un fármaco es como si ya le quitaras parte de la fisiología que ya se acostumbró el paciente a tener. Entonces hay que tener mucho cuidadito con esa parte. Ujú. Este, Ver qué cifras está manejando el paciente, qué tratamientos previos ha tenido, si esto ha servido, si tiene reacciones adversas. Ujú. Eh, Qué es lo que toma actualmente, si está consumiendo antiinflamatorios no esteroideos, anticonceptivos, antidepresivos, corticosteroides, algunas sustancias quimioterapéuticas, el uso de pomadas o cremas con mineralocorticoides que puedan elevar la presión arterial, descongestionantes nasales que tengan sustancias adrenérgicas. Ahorita hablamos de la fisiología, que creo que es muy, muy importante, de la presión arterial. Ujú. Consume anfetaminas, demasiados estimulantes que tengan sustancias que puedan elevar la presión arterial, como la cafeína, la nicotina, todas las metiljantinas. Ajá. El uso del regaliz, que es el Orosus, muy utilizado en muchas herbolarias. eh, y que tiene una sustancia que se llama ácido glicirricético, que funciona de manera similar a la aldosterona, que es una hormona que participa en la regulación de la presión arterial. Este, Ujú. Un buen interrogatorio por aparatos y sistemas para ver si hay algún ya efecto orgánico sobre que la presión arterial haya causado al individuo. Ujú. Síntomas neurológicos como dolor de cabeza, vértigo, inestabilidad,
alteraciones de la libido, déficit focales, motores o sensitivos en el sistema nervioso central, en el cerebro, que ya ha hablado de alguna lesión, algún accidente vascular cerebral, alteraciones cardiovasculares como las palpitaciones, la disnea, que te puede hablar ya de una insuficiencia cardíaca causada por la hipertensión, dolor precordial, que te puede hablar de que hay una alteración causada por la hipertensión a nivel coronario, edemas en los pies, que pudiera estarte hablando también ya de insuficiencia cardíaca, que es un edema muy característico que va empezando en los pies y va subiendo, que lo puede dar la insuficiencia cardíaca congestiva, pero también problemas a nivel hepático. Bueno, la claudicación intermitente es un síntoma que habla de alteraciones a nivel de las arterias periféricas. Y por ejemplo, a nivel de las piernas, cuando el daño que está ocurriendo por la hipertensión y otros factores de riesgo en las arterias de las piernas y empieza a disminuir la circulación en los pies, el paciente le empiezan a doler los pies cuando hace cierto grado de esfuerzo y tiene que detenerse, no necesariamente porque le falte respiración o se agote, sino porque le duelen los pies y requiere una buena exploración vascular periférica de esos pies, porque probablemente ya tenga síntomas de insuficiencia vascular periférica, como cuáles: hipotrofia de la musculatura a nivel de la pierna, disminución del grosor de la piel, disminución de la vellosidad, la piel se pone como delgada y medio rojiza, y bueno, cambios en la coloración de los dedos, inclusive, bueno, ya hay algunas pruebas en donde les eleva los pies y les empieza a doler más fácil los pies, y todo esto puede hablar de que hay una insuficiencia periférica a nivel arterial, ¿no? Y que puede estar correlacionada a un paciente con hipertensión que ya está causando daño a nivel de las arterias periféricas. Síntomas renales o datos renales como pérdida de proteínas, inclusive sangre en orina no detectable a nivel macroscópico, ¿verdad? A nivel de la vista. Datos de alteración urinarias, ¿no? Infecciones urinarias repetitivas, cólicos, poliuria, que es mucha orina, que orinan cada rato, nicturia. El antecedente de traumatismos a nivel renal. Y esto, cuando el problema de hipertensión tiene que ver con el riñón, normalmente ocurre en personas más jóvenes. Los antecedentes que para mí son no muy importantes son los hábitos, el tipo de dieta, el ejercicio, el consumo de tabaco, alcohol y en general el estilo de vida del paciente. Y aquí podemos meter un buen rato a discutir desde la concepción de otras medicinas la importancia de las emociones, por ejemplo, como generadores de factores de riesgo. Porque lo que genera el tema emocional es aumento de diferentes tipos de hábitos. Y estos son los que llamamos en medicina factores de riesgo muchas veces. Los malos hábitos. Como algo muy simple y muy común, que es la mala nutrición. Claramente me asomé por la ventana y que veo un montón de hojas tiradas. Todos acá. Ya le apagamos ahí.
Causas secundarias de hipertensión como hereditarias, como la enfermedad poliquística renal, alteraciones fibromusculares de la arteria renal, neurofibromatosis. Por ejemplo, el feocromocitoma, que es un tumor productor de catecolaminas, o sea, de noradrenalina, etcétera. Cánceres de tiroides o paratiroides. Que produzcan enfermedades que produzcan exceso de mineralocorticoides, como la enfermedad de Cushing. Porque si bien se produce cortisol, el cortisol se parece mucho a otra hormona que participa en el aumento de la presión arterial en el cuerpo, que se llama aldosterona, y ambas son producidas en la corteza suprarrenal. Antecedentes familiares de diabetes, de hipercolesterolemia, edad, problemas de cardiovasculares en familiares. Hay gentes que tienen padecimientos congénitos que los ponen en alto riesgo cardiovascular, como la hipercolesterolemia familiar, por ejemplo. Ajá. La exploración, presión arterial, peso, talla, perímetro abdominal. Esto ya habla más del tema de síndrome metabólico. Que vamos a revisar, yo creo que en la próxima clase. Sí, la hipertensión junto con otras enfermedades como la diabetes mata en silencio, es decir, a veces sin que te des cuenta te va poco a poco causando daño orgánico que eventualmente vaya a desencadenar graves problemas de salud, ¿verdad? Estos que ven abajo son causas secundarias, como el síndrome de Cushing. O la enfermedad de Cushing, que son diferentes. Pero bueno, en ambos casos hay una excesiva secreción de cortisol en el cuerpo. La acromegalia o el gigantismo es una excesiva secreción de hormona de crecimiento. Entonces son estos cuates que vemos como, no sé si se acuerdan los que son de mi edad, el mandíbulas del 007 o Largo de los Adams o este tipo de personajes. Explorar el corazón es interesante y es importante para ver cómo está, si hay algún soplo, si hay un chasquido que esté mal, que ya no se hable de enfermedad cardiovascular. Antiguamente no se hacían estudios como las ecografías de hoy en día, que te dan un montón de información cardiovascular. Se exploraba el corazón y se escuchaba muchas cosas. Era muy interesante todo ese tema, ¿no? Había un aparato para escuchar todos los ruidos del corazón y eso nos daba mucha información del corazón. La exploración del corazón también era un tema interesante, hasta podías delimitar con la percusión el tamaño del corazón. Y bueno, esto ha ido siendo sustituido por los métodos de diagnóstico de imagen, como es la ecografía, por ejemplo. Pero es muy importante siempre y nunca olvidar la clínica. La auscultación de las arterias, de las diferentes arterias, como la carotidia, la aórtica, la femoral. Casi
nadie ausculta otras arterias y cómo suenan, y normalmente también nos limitamos al pulso radial, aunque en teoría deberíamos de checar otros pulsos, hasta el pedio, el femoral, el carotidio. Ujú. Bueno, la exploración abdominal, en donde podamos encontrar un soplo en un flanco, que nos hable de alguna estenosis de la arteria renal, o una masa pulsátil que pudiera hablarnos de un aneurisma aórtico, lo cual es gravísimo y pone altamente en riesgo la vida del paciente, ¿verdad? Un aneurisma aórtico. Si se le revienta al paciente, pues ya va a estar muy cañón que sobreviva, porque empieza a vaciarse el paciente de sangre adentro de su propio cuerpo. Ujú. Cualquier cosa que no entiendan, díganme, por favor, los que no sean médicos, porque estoy diciendo cosas muy técnicas y lo sé, y no todo el mundo entiende. Ujú. Un aneurisma aórtico es como un chipote de llanta, pero en la arteria aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, y la que está conectada directamente al corazón. Si ese chipote se rompe, pues se vacía toda la sangre del cuerpo. Dependiendo del nivel en donde esté el aneurisma, se puede vaciar pues, o sea, se vacía la sangre del cuerpo. Muy difícilmente el paciente va a ser... Doctora Edo, Sí, adelante. buenas noches. Nada más haré un comentario para los que no son médicos. Mencionar que el grosor de la aorta es más o menos como el equivalente a 3 dedos juntos. Si hacemos así como changuitos, no sé cómo juntar el pulgar con el índice y el medio, si nos ponemos una liga ahí para sostener esos 3 dedos, más o menos ese sería el grosor de la aorta, tal vez hasta un poquito más grande. Entonces, un chipote que se revienta, en un minuto se vacía una gente. Prácticamente es un boquetón. Y generalmente no los cuentan nadie, ¿verdad? Pues no, porque ya se vacía tan rápido pues, que la persona se muere, ¿no? Y lo que estás diciendo es bien interesante porque es tan gruesa la capa muscular de la aorta que hay algunas técnicas de los anestesiólogos que hacen intervencionismo impactantes, porque hay una técnica en donde para ir por ejemplo, a neutralizar un ganglio del sistema nervioso autónomo para que se quite un dolor de cáncer o algo así, hay una técnica en donde atraviesan la aorta con la aguja de un lado al otro. Y tú pensarías, no juegues, o sea, lo vas a hacer desangrarse. Y es tan gruesa que me han explicado que no. Entras y sí que es susto porque empieza a entrar sangre en la jeringa, pero luego lo atraviesas, ya trabajas el ganglio y te sales y no pasa nada porque es tan gruesa la muscular de la aorta que cierra inmediatamente ese hoyito que hiciste con la aguja. Ujú. Sí, claro. Es una cosa fuertísima. Déjenme acomodar aquí. Sí, pero como comentaba de si se revienta un aneurisma, pues generalmente nadie lo cuenta. Es, yo creo que un porcentaje muy, muy bajito, ¿no? Que a menos que se reviente ahí en el hospital a punto de entrar al quirófano y quién sabe si la libren, ¿verdad? Pero bueno. Yo creo que casi tendría que tener el abdomen abierto, ¿no? Casi alcanzarlos. Está cañón. Así es. Ajá. Gracias. Sí. Neurológicamente, pues detectar trastornos focales, motores o sensitivos, que ya nos hable de que esté teniendo pequeñas alteraciones vasculares a nivel cerebral por la hipertensión. Hasta, claro, obviamente ya un EVC, un accidente vascular cerebral, ¿no? Que ya haya como antecedente y haya dejado un daño mayor, ¿no? Que es muy variable.
de acuerdo a la extensión del daño y tiene que ver con el tamaño, igual que en el corazón, ¿eh? Un infarto a nivel cerebral o a nivel del corazón va a depender de exactamente cuál fue la arteria que se ocluyó y cuánto territorio abarcaba del tejido para ver qué tan extenso es el daño. Hay daños cerebrovasculares que pueden implicar casi hasta la mitad del cerebro y el paciente todavía seguir viviendo, ¿no? Es interesante ese tema. Ujú. Bueno, la exploración del daño que ya esté ocurriendo a nivel del ojo, que es otro de los órganos blancos de la presión arterial elevada, ujú, en donde empieza a mostrar ya efectos que van de estrechamiento de las arterias, esclerosis, endurecimiento de las arterias, cruces arteriovenosos, ujú. Empieza a haber exudados y hemorragias a nivel de las arterias, ahí en la retina, ujú. Edema de la papila. Entonces vamos viendo el grado de daño que va ocurriendo a nivel de la retina y que eventualmente puede llegar a llevar a la ceguera, desgraciadamente, de un paciente por hipertensión arterial. Ujú. Bueno. Otros factores de riesgo, lesiones de otros órganos, causas secundarias. Importante pedir un perfil lipídico, la azúcar en sangre, la albúmina en orina, un examen general de orina, el recuento, el hemograma, ¿verdad? La biometría hemática, los datos de renales como la creatinina, el potasio, la elevación de la urea, el calcio, datos de inflamación como la proteína C reactiva. Uh-huh. Que nos van permitiendo evaluar otros factores de riesgo que pudiera tener el paciente junto con la hipertensión arterial y que aumente el riesgo de que ese paciente presente una enfermedad cardiovascular. Uh-huh. Uh-huh. Sumamente importante comentar que la combinación de hipertensión y diabetes mellitus aumenten en forma importante el riesgo cardiovascular. Uh-huh. Y ahorita hablamos de los medicamentos y esto. Entonces, la diabetes, al igual que la hipertensión, atacan, por ejemplo, el riñón, atacan, por ejemplo, la retina. Juntos, el corazón, juntos son dinamita, ¿no? Uh-huh. Entonces, importante analizar el daño que ya esté ocurriendo en estos pacientes. Y no es raro encontrar que los pacientes tienen ambos. Y no es raro porque cuando hablamos de síndrome metabólico, pues ya, y hoy en día de enfermedades que en algunos artículos les dicen no comunicantes, eso es más interesante, porque es una visión muy mecanicista, es decir, que antes no se consideraban como correlacionados y ahora se encuentran ya muy relacionadas las enfermedades crónico-degenerativas, y es lo que hemos visto aquí en el tema de a nivel mitocondrial y todo esto, como tienen algunos factores similares, es decir, hay aspectos como el estrés oxidativo y como la inflamación generalizada, que todos estos pacientes tienen, y también el sistema del estrés, cuando tienen alterado el sistema del estrés también, o sea, hoy en día ya hay forma de empezar a entender a todas las enfermedades crónico-degenerativas con un origen similar, uh-huh. Y por eso es que se presentan muchas de ellas juntas. Uh-huh. Y si lo ves desde el punto de vista de los hábitos, pues entiendes perfectamente cómo están correlacionadas. Nada más que en la biología del ser humano y en la singularidad
que tenemos cada uno, pues en algunos pacientes se presenta más una que otra de estos padecimientos. Ahorita vamos a hablar de teorías locas del origen de la presión arterial, de la hipertensión. Bueno, métodos de diagnóstico como el ecocardiograma, que ya les dije, el electrocardiograma, inclusive la resonancia magnética en algunos casos, ¿verdad? El síndrome metabólico, pues es la unión de 4 aspectos, que es la elevación de la presión arterial, la obesidad, la elevación de los lípidos y el mal manejo del azúcar, que pudiera llegar a ser diabetes, pero pudiera ser simplemente todavía una alteración en el manejo de los carbohidratos, ¿no? Que es una curva de tolerancia a la glucosa alterada. Bueno. Y que están muy relacionados unos con otros. Y que provienen mucho del tema de la ingesta y del cambio nutricional que hemos tenido en nuestra sociedad. Y no solamente nutricional, sino de nuestros hábitos, ¿verdad? De nuestra necesidad de comer. Y ahí es donde viene el tema fundamental del aspecto emocional de los pacientes, que les hace comer de más. No sé quién lo haya vivido, pero es extraordinario la cantidad de comida que comemos hoy en día, extraordinariamente demasiada a la cantidad de comida con la que pudiéramos sobrevivir como seres humanos. Es decir, la sociedad moderna come en volumen, y quitando la calidad, que es mala, en puro volumen come muchísimas veces el volumen que normalmente nuestros ancestros podían comer para mantener la vida. Es decir, somos una sociedad que consume exageradas cantidades de volumen de comida. A veces antes con bolitas, o ustedes pueden ver, bueno, tengo muchos ejemplos, pero por ejemplo en China viven con algunas gentes, lo cual tampoco está tan agradable, ¿verdad? Porque es pobreza, pero viven con bolitas así de arroz, como comida. Y claro, están muy delgados y todo eso, ¿no? Pero lo que trato de hablar es de que el volumen al que estamos acostumbrados hoy en día es exageradísimo. Adelante, Guadalupe. Doctor, ¿podría ser también que haya una mala hidratación del organismo y por eso se coma tanto? Pudiera ser, que dices que la sed o la mala hidratación te haga estar ingiriendo más. Por ejemplo, cuando yo jugaba fútbol americano, imagínense, salíamos del entrenamiento y qué era lo que encontrábamos en la tienda para satisfacer la sed después de 3 horas de entrenamiento. Refresco. ¿Cuántos refrescos creen que me aventaba yo saliendo del entrenamiento? Con la sed que generaban 3 horas de entrenar a más de 30 grados en el sol a las 3 de la tarde. ¿Como 2 o 3? 6, Emiliano. Me aventaba 6 joyas. ¿Conoces la joya de Monterrey? No, no la ubico. La joyita, la joya. Me aventaba, haz de cuenta, pues 6 Una refrescos. Yoli. Una Yoli. 6, güey. Y obviamente el azúcar ni te quita la sed, o sea, al final del día es increíble, ¿no? O sea,
cuánta azúcar, todo lo que había gastado yo en el entrenamiento, pues lo recuperaba en eh, eh, después, ¿verdad? ¿Mm? Este, por eso era liniero, ¿no? Ya se imaginarán cómo estaba, pero bueno. Ujú. Eh, Eso es sumamente importante, de verdad que créanme que es un tema fundamental. Tengo 2 años que me hice una manga gástrica y descubrí, para mí fue un descubrimiento impresionante, que puedo vivir con casi nada de comida. Ujú. Lo cual simplemente mi cerebro y mis hábitos no podían conectar. Hoy en día ya, pero era algo así como increíble de creer, porque había una sensación de que tenía que comer cantidades excesivas de comida para poder estar bien, y no es cierto. Puedes vivir con cantidades bien pequeñitas de comida. Ujú. Nosotros, acuérdense que provenimos de recolectores, y si te pones a pensar o sea, antes de que hubiera siquiera sembradíos o sociedades, ¿cuándo habrán aparecido las sociedades que ya empezaron a hacerse sembradíos de cereales grandes? Pues Egipto, Babilonia, el Indostán, todo esto pues no tiene muchos miles de años, es decir, mucho más tiempo hemos sido recolectores y cazadores, y cuánto realmente podía ingerir una persona en un día. Ujú. Hoy en día pues ya no necesitas ir a cazar ni a recolectar, aquí a media cuadra hay todo lo que quieras. Ajá. Y en la esquina hay quecas, a una cuadra hay taquitos, este, panadería en la esquina, olvídate. Ujú. Bueno, eh, entonces, si es muy grave la hipertensión, pues es una urgencia médica en donde el paciente debe de ir al hospital. Y es sorprendente porque te llegas a encontrar personajes que traen unas 120 de diastólica y andan como si nada por el mundo. Este, y los he encontrado hasta sin dolor de cabeza, de verdad, y no sienten que tienen nada, este, y es un estado súper grave, ¿no? Y es un estado en donde pues te da la impresión como médico de que se va a infartar, ¿no? O algo así, pero pues realmente ni siquiera sabes cuánto tiempo lleva con esa presión arterial elevada, ¿no? Este, pero bueno, lo consideramos una urgencia que tiene que inmediatamente ser atendida en hospital. Ujú. Eh, y ya hemos estado hablando de la hipertensión secundaria, que hay datos como que se presente la hipertensión en individuos jóvenes y que a pesar del tratamiento no baje, que nos empiece a hacer pensar que existe otro factor que está ahí secundariamente desencadenando la presión arterial, ¿no? La hematuria, la proteinuria o los datos renales, eh, eh, este, que nos haga sospechar que hay algo que esté condicionando la presión arterial elevada. Ujú. Ok. Eh, Dificultades terapéuticas, que algunos medicamentos no le caigan bien al paciente, que estén contraindicados. La falta, el incumplimiento, de eso ya no en esta materia, pero en otras materias lo hablamos mucho, ¿verdad? Del pacto, yo le llamo el contrato,
entre el clínico y el paciente, que pocas veces se realiza adecuadamente, porque para eso tienes que ponerte en la posición del paciente y en el entendimiento de la idiosincrasia del paciente y de si realmente cree en lo que tú crees y está dispuesto a junto contigo, modificar algunos aspectos, incluyendo el agregar medicamentos a su vida. Yo siempre hago la broma de que si me pusiera a recorrer toda la ciudad y revisar todas las gavetas de medicamentos, puta, pues tendría medicamento para un chorro de jornadas médicas para gente con escasos recursos. Yo creo que llenaría de la Ciudad de México, pues fácil un estadio de medicamentos, ¿no? Ujú. Que no han sido utilizados. Ujú. Bueno, hipertensión de bata blanca, eso es chistoso, ¿no? Cuando se ponen muy nerviosos por estar con el paciente, con el médico y se le sube la presión, ¿no? Ajá. Las hipertensiones del embarazo, que hay de diferentes tipos, es todo otro tema, ¿no? Normalmente hablamos de la preeclampsia, pero hay diferentes tipos de hipertensiones del embarazo. Hablamos del tratamiento no farmacológico o medidas higiénico-dietéticas. Ahí es donde entra mucho de lo que hacemos en la medicina integrativa, mucho, mucho. En medicina convencional normalmente te dicen diagnóstico, medidas higiénico-dietéticas y luego tratamiento farmacológico. Pero como que no te queda muy claro lo de las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Porque ni nos enseñan bien nutrición luego y no nos enseñan psicología y luego hay muchos aspectos en la medicina alternativa que se pudieran utilizar antes de la llegada de los fármacos. Y hay mucha gente que se brinca ya de inmediato al fármaco. Ujú. Ya ni siquiera aplica el tema de las medidas higiénico-dietéticas. Ajá. Y se brinca al fármaco. Ujú. Doctora Edo, Sí, otro punto importante que es medio absurdo, pero muchos pacientes los diagnostican con una cifra de hipertensión arterial y les dan tratamiento de por vida. Ni siquiera les toman la presión en forma apropiada, que yo recuerdo que clásicamente se describía que había que esperarse 5 minutos o hasta 10 minutos a que el paciente estuviera tranquilo. descansado, en Ujú. reposo, que siempre fuera la misma extremidad, que se la monitorizaran ellos siempre en el mismo lado, que siempre fuera el mismo familiar, a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo silloncito, bajo las mismas condiciones para poderlo monitorizar. Ya todo eso ya nadie se los explican y nomás una hipertensión chafosa, alta, y les dan medicamentos de por vida. Creo que es totalmente irresponsable por parte de muchos médicos, ¿verdad? Pero pues Es eso es lo que está como, en la población. Luis, como el tema de los anticonvulsivos, porque te dio una convulsión por fiebre en la niñez. No sé si también has visto eso. Sí, 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 no tan seguido, pero sí. Que se los dan ya a la eternidad. Ajá. Como si fueran epilépticos ya. Este, y sí, eso que dices es sumamente importante, ¿no? Eh, Triste y si preocupante. yo, si ahorita yo me enojo, o corro, o salgo a correr, o algún tema por el estilo, obviamente, y me toman la presión ahorita, me sale elevada la presión. Es lo que está diciendo Luis. O sea, si por alguna razón yo elevo mi cantidad de adrenalina, inmediatamente mi presión va a estar elevada. Y si me toman la presión, está elevada. Y eso no quiere decir que yo sea hipertenso. Ujú. Por eso es muy importante, como en la primera diapositiva, que tenía que esperar que el paciente se calme para empezar, que se tranquilice, que agarre un estado basal para tomar su presión arterial. ¿Mm? Eh, y bueno, bueno, es un comentario muy al margen, pero me quedé muy impresionado no sé si te acuerdas, Emiliano, de los indios cherokees que vinieron. Sí, 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 Unos, me acuerdo de ellos, Doc.
un pelado grandísimo que manejaba una presión elevadísima y Andaba como por 170, 180 más o menos. de la de arriba, pero de abajo Ujú, andaba como en 130. más o menos. Y decía que casi para él eso era normal, y no sentía absolutamente nada. O sea, no sé, las variaciones ahí genéticas también están medio cañonas. Por eso hablo de la curva de Gauss, pero bueno. Eh, y el cuate, pues obviamente le bajamos la presión y no sé qué, y le indiqué que por favor no se metiera a hacer temazcales y cosas así, le valía absolutamente madre. Y entonces me hizo todo su trabajo que habitualmente hace, de hacer temazcales y rituales y un chorro de cosas, y no le pasó nada. O sea, eso estuvo sorprendente. Y un tipo grandote, recio, así, muy impresionante. Bueno, este, bueno, hay tablas de muy estrictas de qué es lo que debes de hacer, cambios de estilo de vida, tratamiento farmacológico. Me metí el otro día a un diplomado de temas diversos en la Academia de Cirugía. eh, este, y me fue muy interesante escuchar cuando estuvieron hablando sobre diabetes de un endocrinólogo, pues que confesaba que en realidad, pues poco se estaba logrando contra enfermedades como la diabetes, y mucho tenía que ver con el aspecto de que el paciente pues no tomaba el tratamiento, ¿no? Este, y, o que aún con el tratamiento tenían que estar aumentando el número de medicamentos y todo eso, ¿no? Lástima que no está aquí Juan Pedro, o los que son epidemiólogos o especialistas en salud pública, pero las enfermedades crónico-degenerativas no van en disminución, van en aumento. Ujú. Eh, Más allá de todo el entendimiento que tenemos ya de ellas. Cambios de estilo de vida, reducción del peso, del consumo de sal, del alcohol, mejora en la actividad física, mejoras en la nutrición. Doctor Edo, Sí, este, yo tengo experiencia con muchos hipertensos y a mí me gusta y me encanta quitar medicamentos. Y una de las cosas que les recomiendo a los pacientes es que pongan en un salero sal de cocina, del sal de mar normal, y que le pongan agüita y que de ahí se sirvan sal integral, no sal yodatada, de la que venden normalmente ya fina, sino ajá. sal en agua y que se sirven en la sopa o lo que le quieran echar, son unas gotitas de sal integral y curiosamente les baja la presión a tal grado que si están tomando 3 medicamentos los dejo nada más con uno. Eso es muy Entonces, interesante porque la sal de mar o la sal no refinada, digamos, al igual que el azúcar no refinada, tienen otras propiedades que se pierden al refinarlas. Por ejemplo, la sal original no solamente tiene cloruro de sodio, tiene otros minerales. Ujú. La naturaleza es muy sabia, equilibra mucho las cosas. Ujú. La azúcar, cuando la refinan, le quitan mucho de sus nutrientes y muchos de otros aspectos que tienen. Además de que sabemos que el azúcar refinada entra como si no tuviera puerta por el tubo digestivo, este, y, y eleva rápidamente el nivel de azúcar en sangre, ¿no? Y eso pues es una presión para el páncreas, una hiperinsulinemia y bueno, empieza ahí también el tema de la diabetes, ¿no? Este, y en general, la sobreingesta que ya les dije tanto, ¿no? Ujú.
reducción del consumo de carne roja, bueno, en esto no estoy tan de acuerdo. Si bien el efecto del ajo es muy leve, sí disminuye un poco la presión arterial. Ujú. Y hay varias plantas medicinales que la disminuyen. Ujú. No es muy recomendable el ejercicio anaeróbico, ¿no? Las pesas, vaya. Por ejemplo, es más recomendable el aeróbico. Ujú. El abandono del tabaquismo es muy importante porque es otro factor de riesgo. Y bueno, para hablar de farmacología, tenemos que hablar de fisiología. Porque, ¿qué horas son? A ver. Esto me gusta porque, déjenme buscar, déjenme ver si tengo una diapo de... mm, eh, voy a buscar una imagen. Quiero que entiendan esto de esta manera. Primero, la hipertensión arterial, la mayoría es primaria, ¿no? Es decir, no sabemos qué carajos la causa, ¿no? A ver si, déjenme ver si hay una imagen que abarque, es que en el pizarro normalmente, lo dibujo. A ver, aquí hay algo interesante. Ah, a ver, vamos a ver esta. Ujú. Déjenme ver si la puedo hacer grandota. Mm, ¿Qué hacemos para manejar la presión arterial que no sabemos por qué está causada? Pues lo que hacemos es utilizar los mecanismos que el cuerpo tiene para controlar la presión arterial. Ujú. Ah, está buena esta página, déjenme se las comparto. ¿Qué es lo que utiliza el farmacólogo? El entendimiento de la fisiología normal para bloquearla y de esa manera controlar la presión arterial. Entonces, la fisiología ha ido descubriendo cómo el cuerpo controla la presión arterial. Ajá. Entonces, por ejemplo, tenemos varios niveles de control de la presión arterial. Uno es el riñón. Entonces, el riñón produce renina. En una parte es un riñón que se llama aparato yuxtaglomerular. Ujú. Es parte de de la nefrona. Produce una sustancia que se llama renina, que en el hígado se convierte o ayuda a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Ujú. Sí, sí están viendo, ¿verdad? Lo que estoy señalando aquí. Angiotensinógeno y eso, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Ok. En el hígado se convierte de angiotensinógeno en angiotensina 1, gracias a la renina que produjo el riñón. Ok. Después, esta angiotensina 1 a nivel del pulmón, gracias a una enzima que se llama ECA o enzima convertidora de angiotensina, precisamente el receptor del famoso virus de la COVID, bueno, la convierte de angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 resulta ser el vasoconstrictor más potente que existe en el cuerpo. Entonces, cuando el farmacólogo observa esto fisiológico, crea una sustancia
que bloquea a la enzima convertidora de angiotensina. Y son todos los bloqueadores de la ECA, como el captopril, enalapril y todos estos. Entonces, en base a la fisiología, inventamos algo que bloquee la fisiología normal del cuerpo para disminuir la presión arterial. Luego, otro mecanismo de regulación de la presión arterial es una sustancia producida por la glándula suprarrenal, es una glándula que está arribita del riñón, y en su corteza produce unas hormonas, entre ellas la aldosterona, que provoca que en el riñón se reabsorba sodio. ¿Qué pasa si hay mucho sodio en el agua? Por ósmosis aumenta el volumen del agua y entonces aumenta la presión sanguínea. Y entonces, ¿cómo contrarrestamos fisiológicamente esto? Pues con diuréticos que hagan lo contrario que hace la aldosterona. Tenemos toda una familia de diuréticos que eliminan sales a nivel del riñón para controlar la presión arterial. Luego, se sabe que la presión arterial también tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, que está regulado por vías del simpático que llegan a la pared del músculo de las arteriolas y todo esto, y las contrae. Entonces, se inventaron sustancias en el pasado que bloqueaban al sistema nervioso simpático. O se inventan sustancias que relajan la musculatura de la arteriola, como los bloqueadores del canal de canales de calcio, para que este efecto que llega aquí, en vez de que no se contraiga, se dilate. Y luego se inventan cosas como, más modernamente, dicen, ah, caray, ya inventamos los que bloquean la ECA, pero ¿por qué no inventamos unos que bloqueen la angiotensina 2? Y entonces inventan bloqueadores del receptor de angiotensina 2, que son los sartán y todos estos. Lo que quiero decirles con esto es que todos los medicamentos antihipertensivos lo que están haciendo es bloquear la fisiología normal con la que el cuerpo regula la presión arterial. Los que no son médicos, ¿qué sienten de este concepto que les acabo de decir? Espero se haya entendido la idea. Adelante, Diego. Profe, muy buenas noches y muy buenas noches a todos. Quería de pronto aportar algunas cositas. Tengo un punto de vista que me ha servido mucho con mis pacientes y pues está respaldado científicamente. Hay una causa que en laboratorio se ha podido encontrar de hipertensión arterial y se ve como unida cuando se ve la hipertensión arterial de la embarazada. Y se ha dado cuenta que existen unas sustancias que el bebé emite en la sangre cuando el cerebro de él entra en hipoxia. Entonces aumenta la presión arterial para que pueda llegarle una buena oxigenación al bebé. Luego se empezó a hacer otros estudios y se pudo comprobar que al parecer, pues digamos la causa de la hipertensión arterial es lo que llamamos hipoxia tisular, o sea, para los que no son médicos, es la falta de oxígeno en esos tejidos. Entonces, al faltar el oxígeno en esos tejidos, el cuerpo intenta acomodarse. Entonces, por medio de una compensación que él intenta hacer, por medio de
del aumento de la presión para que pueda llegar ese oxígeno, esa comida, todos los nutrientes que se necesitan llegar a esos lugares que están hipóxicos, pueda llegar mucho más. Pero entonces, como dices, profe, el médico normalmente piensa que el cuerpo es una máquina donde se sube, se baja la presión, entonces se trata la consecuencia. Entonces ahí lo que estamos tratando son las consecuencias, que es bajar la presión en esos mecanismos que estás diciendo, y lo que hacemos es perpetuar aún más la hipoxia. Por eso vemos de que estos pacientes cada vez van a necesitar de más antihipertensivos, etcétera, etcétera. Y la verdadera enfermedad, que es la hipoxia tisular, sigue allí. Eso tiene una ruta química que es llamado HIF, que en español es factor inducible por hipoxia. Y tiene una cascada donde al último termina pues produciendo neoangiogénesis, precursores del cáncer. Por eso los hipertensos están relacionados con el cáncer, por eso los diabéticos están directamente relacionados con el cáncer, y por eso los diabéticos e hipertensos están relacionados entre ellos dos, porque la causa primaria es la hipoxia tisular causada por esa cascada del factor inducible por hipoxia. Entonces, con eso... Ya te adelantaste a mi clase, estuvo de pelos. Ajá. Sí. Sí, Entonces, sí, está de pelos. Ajá. Gracias, profe. Entonces, con eso, ya podríamos estar diciendo de que no existe realmente esa hipertensión idiopática o primaria, sino que realmente lo que hay es un diagnóstico claro de una hipertensión compensatoria, podríamos llamarlo así, aunque pues se puede llamar de otras maneras. Eso aumenta, dando una muy buena hidratación, donde los mejores hidratantes allí es el magnesio y el potasio. Entonces vamos también a ayudar muchísimo a poder regular la vasopresina y muchos otros, digamos, procesos metabólicos. Y pues también hay estudios relacionados con las purinas de las carnes rojas, especialmente por esos procesos inflamatorios que hay en esos vasitos chiquiticos de las carnes rojas, por eso son rojas. También en algunas semillas, algunas almendras, algunas nueces, pero eso también se debe mucho como al fenotipo, pero especialmente, y que podrían producir especialmente vasoconstricción, pero es como que lo mínimo. En pocas palabras, profe, esto lo producen son los carbohidratos simples y complejos que no son fibra. Esto lo producen los azúcares, el trigo, el maíz. Esa es la causa realmente real, por eso es que es tan importante bajar el peso a los pacientes. Y para terminar, hay un laboratorio muy sofisticado que está mostrando con miles de estudios que explican de que toda presión, para que se la tomen todos los que están escuchando, toda presión por encima de los 115/70 ya no es sana. Ya entra en factores de riesgo. Igual como cuando veamos el síndrome metabólico, pues allí me baso mucho en la medicina evolutiva. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Diego. Yo le voy a adicionar otros temas, pero esto es una concepción hasta epistemológica de la etiología, que tiene que ver con con el reduccionismo que ha habido en la medicina moderna. Es decir, para aquellos que han visto mis pláticas de paradigmas de la salud y eso, Aristóteles decía que había 4 causas de las cosas: la eficiente, la material, la formal y la final. La eficiente responde a causa-efecto, es decir, la clásica causa lineal. Esto causa un efecto. Y en la medicina nos hemos puesto precisamente mucho a buscar esta causa, y en el caso de la hipertensión arterial primaria, la causa la hemos entendido como si el mecanismo que funciona normalmente en el cuerpo para regular la presión fuera la causa y yo la tengo que eliminar. Entonces, hemos construido fármacos que eliminan la causa, que es la propia fisiología del ser humano. La causalidad final aristotélica es el para qué. ¿Para qué el cuerpo hace esto?
y es de lo que estaba hablando ahorita Diego, y que cambia por completo la visión de lo que es la hipertensión. La pregunta no es el detener o el parar los aspectos con los que el cuerpo controla o aumenta la presión arterial, sino el por qué el cuerpo está precisamente elevando su presión arterial. Y yo te voy a dar otra causa, Diego, además de la causa nutricional y esto, y que se ve muy claramente en los pacientes que empiezan con hipertensiones reactivas y que de repente ya se convierten en hipertensos. Y tienen que ver con el estrés de la vida diaria. No es que no esté de acuerdo con la gallina de la cual estás hablando, sino que pienso que hay otras gallinas y otros huevos, y para mí el factor estrés es muy importante, porque ¿qué liberas cuando estás estresado? Sí, profe, ahí la había escrito yo también en el chat, porque el estrés produce la hipoxia tisular. O sea, la causa es la hipoxia tisular, y el estrés no nos deja respirar muy bien, y obviamente eso también produce vasoconstricción, aumenta el cortisol, ataque, etc. Cortisol, adrenalina, ¿verdad? Sí, señor. Y va causando lugares en donde hay vasoconstricción y falta de oxigenación. Y hay personas que ese estrés lo pueden tener tanto a todo momento que al principio son como caminos, yo los veo como una jungla donde hay que echarle machete y poder abrir un camino para llegar a ese estrés. Y ya hay otros que tienes autopistas de 4 carriles donde a todo momento están estresados y esa presión no se la baja a nadie. Y fíjate, hay un mecanismo, cuando hice la maestría en farmacología, casi todos los de alrededor de nosotros, porque yo estaba en el área de fármacos de la mente, pero casi todos en esa universidad eran de vasculares y todos eran endoteliólogos. Entonces me tenía que meter a oír todas las pláticas de este Chires 3, que es, el endotelio tiene como unos pelitos que cada vez que se te sube la presión, por ejemplo, en una hipertensión reactiva, los pelitos se bajan y se bajan y se bajan, o sea, y va cambiando inclusive la morfología y la fisiología del endotelio. Y llega un momento en que ya hay alteraciones entre el endotelio y la capa muscular. Eso lo estudian mucho los que se dedican al endotelio. Entonces, estos pacientes que van teniendo hipertensiones reactivas y van causando hasta que llega un momento en que ya cambió el endotelio y se convierte el paciente en hipertenso. Se llama proteinosaurimoses, esa proteína que queda entre el endotelio y la muscular. Y que se debió a eso, esa continuidad de estar elevando la presión. Entonces sí, creo que hay muchos factores ahí, pero la búsqueda no está en lo que se ha hecho en la medicina moderna, de simplemente bloquear los mecanismos naturales del cuerpo para elevar la presión. Y lo que dijiste es muy importante, al contrario, disminuir la presión es todavía aumentar la necesidad que te está pidiendo urgentemente la célula de tener más energía y más oxígeno. Es una hambre de la célula de tener oxígeno y energía que está produciendo cosas que hacen que se suba la presión, porque responde a un para qué. O sea, ¿por qué se sube la presión? Pues porque estoy sufriendo, güey, y porque requiero que me llegue más oxígeno y más energía. Entonces empieza a cambiar la forma de entender la presión. Claro, eso no le conviene a la farmacéutica, porque entonces tendríamos que eliminar todos estos medicamentos que bloquean los mecanismos de control de la presión arterial, ¿verdad? No sé si les parezca que vayamos al bañito 10 minutos nada más o algo así. Y a mí me gustaría... Para terminar una cosita, de Ajá. pronto, la cura a nivel ortomolecular, porque es que hay muchas maneras de curar. Yo creo que hasta que con brujería se podría también.
pero es a nivel, digamos, ortomolecular, es incrementar de cualquier manera, verlo cómo se puede hacer, pero incrementar la capacidad mitocondrial para producir energía en condición de oxígeno. Todo lo que se haga a ese nivel de aumentar esa capacidad mitocondrial hace que los pacientes se curen. Tengo bastantes pacientes, profe, ya restablecidos sus mitocondrias, y porque estamos trabajando es a nivel de cáncer. Y de ahí para abajo, pues todo es lo mismo. Muy bien. Voy a parar 10 minutitos nada más la grabación. Bueno, la conclusión de la clase de hoy, es precisamente de lo que estábamos hablando. Según diferentes formas de ver ahora, en este caso es un artículo de unos rusos. La hipertensión arterial es causada precisamente por la disfunción en los mecanismos de regulación de la presión debido a deficiencia de la energía a nivel celular. Y bueno, tiene que ver con aspectos genéticos y de regulación de la membrana, etcétera. Algo de lo que estaba hablando Diego. Y porque las células necesita oxígeno, desde luego, para producir energía, como ya lo hemos visto en tantas clases, para producir ATP, y que de alguna manera la falta de oxigenación y de producción de ATP a nivel mitocondrial causa esta reacción generalizada en el cuerpo, que es como un grito desesperado de la célula porque no tiene energía, porque no tiene oxígeno, porque no está produciendo ATP. Y causa, en una visión de causalidad final, del para qué se sube la presión arterial. La causalidad final habla del para qué. ¿Para qué se está subiendo la presión arterial? Pues porque la célula está pidiendo desesperadamente oxígeno y ATP, y ocurre todo este mecanismo para que llegue más sangre a todas las células del cuerpo. La manifestación más importante es la disminución de la síntesis de ATP y por consiguiente la reducción de energía. Entonces, se considera la hipertensión arterial desde este punto de vista como una respuesta compensatoria de todo el sistema de circulación a la reducción de la energía celular mediante la activación de todos los sistemas que regulan la presión arterial y que aumentan la misma. Y estos investigadores rusos han encontrado que la terapia con ozono aumenta el suministro de oxígeno celular, se activa la ATPasa, que ya lo vimos en clases anteriores, se funciona mejor los ciclos de producción de energía, la glucólisis, la beta oxidación, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, producción de ATP a través de fosforilación oxidativa, todos estos mecanismos para producir más energía a nivel mitocondrial y a nivel celular. Y ellos han encontrado que esto se hace evidente por el hecho de que la terapia con ozono ha demostrado ser eficaz en un 70% de los casos de hipertensión arterial, con la salvedad de que es claramente mucho más eficaz cuando los cambios ya tróficos del cuerpo no han ocurrido, es decir, cuando captamos al paciente en estadios iniciales de hipertensión arterial y no ha habido cambios muy importantes a nivel de los órganos blancos de la hipertensión arterial. Y sobre todo, pienso yo, que también tiene que ver
que el organismo, como les decía al inicio de la clase, cuando nosotros introducimos por años una sustancia externa al organismo, el organismo se adapta. Esta es una visión más cibernética de la enfermedad, que sería interesante verla algún día. En alguna de mis pláticas la he expuesto, porque toda información que entra en el organismo, el organismo necesariamente se adapta a esa información y la incorpora a su sistema. Entonces, si yo llevo años de tomar antihipertensivos, mi organismo ya se acostumbró o ya incorporó a su sistema la presencia de estas sustancias del exterior. Y entonces se hace un poquito más complicado el regreso. No digo que sea imposible, pero ya es más complicado el regreso a un estado libre de medicamentos y a un estado en donde cambiemos esta dinámica que los mecanismos fueron ya creando. Mientras más pronto encontremos al paciente hipertenso o iniciemos el tratamiento desde otra perspectiva, más fácil va a poder regresar a un estadio previo de su sistema. Mientras más avanzado esté el proceso de cambio en el organismo, como la aterosclerosis, como la hipertrofia del corazón o la insuficiencia cardíaca, el daño renal, etcétera, etcétera, va a ser un poquito más difícil retornar a una etapa previa. Además, el ozono, al ser un agente finalmente antioxidante, y es uno de sus efectos más interesantes, va a modificar esta relación de cantidad de óxido nítrico a nivel endotelial, va a aumentar la cantidad de óxido nítrico, va a disminuir, por ejemplo, los isoprostanos, que ya les he platicado que son prostaglandinas oxidadas que aumentan la presión arterial. Y va a ayudar a empezar a disminuir la vasoconstricción que está ocurriendo en estos pacientes. Y otras grandes ventajas del ozono, ya las hemos hablado también, que tienen que ver con que la disminución de la oxidación de los lípidos disminuye la progresión de la aterosclerosis, porque son los lípidos oxidados los que son captados en la placa de ateroma. Entonces, es otra ventaja más, ¿no? O sea, no solamente está la ventaja a nivel mitocondrial, que ya estamos hablando, sino la ventaja a nivel del vaso como tal, a través del aumento de la producción de óxido nítrico, de la disminución de sustancias oxidadas como el isoprostano, de la disminución de los lípidos oxidados que facilitan la producción de placas de ateroma. Y al disminuir el proceso oxidativo, también se disminuye la proliferación en la aterosclerosis del endotelio, de las células del endotelio, la fibrosis, calcificación, ruptura de la placa de ateroma y por lo tanto la generación del trombo que nos va a llevar a un infarto, ¿verdad? Eso creo que ya se los he explicado a los que no son médicos. El infarto
por ejemplo, en el corazón, nace de la placa de ateroma que está ocluyendo el espacio que hay en las arterias, pero no es el punto final, sino es la ruptura de la placa de ateroma la que genera un sangrado, que genera un coágulo que termina por ocluir el espacio de la arteria, y entonces sobreviene lo que llamamos un infarto a cualquier nivel, ¿no? Es decir, la disminución abrupta de la circulación sanguínea en ese lugar, que puede ser una parte del cerebro, que puede ser el corazón, o puede ocurrir a nivel de vascular periférico, etcétera. En todo eso también está participando y ayudando el ozono a través de disminuir el estrés oxidativo del paciente. Ajá. Bueno, ya hablamos del óxido nítrico. Es lo mismo. Todo el estrés oxidativo causa disminución del óxido nítrico, y su propiedad de vasodilatación a nivel vascular. Mm. Mm. Sigue hablando del estrés oxidativo. Y bueno, y lo que hemos platicado, ¿no? El ozono al generar ozónidos provoca cambios a nivel del núcleo celular. Ya hemos hablado del factor NRF2, que aumenta la activación de los genes ARRE, que no son solamente genes que aumentan la producción de enzimas antioxidantes, sino que activan la producción de varias proteínas que son muy importantes para la regeneración, por ejemplo, de la mitocondria. Esto es también ya hablado. El ozono es un pequeño estrés controlado, un estímulo que ponemos y quitamos, ¿verdad? Que es la base de entender cómo funciona el ozono como un factor estresante y como un factor hormético. Y no solamente el ozono, muchas terapias que hacemos. Aquí me surge mucho el concepto de lo similar y de lo contrario, ¿verdad? De la homeopatía. Me gusta mucho hablar de eso porque se dice que con Galeno perdimos la idea de los similares y adoptamos la idea de los contrarios. Entonces, si a mí me sube la presión arterial, pues yo doy algo que baja la presión arterial. Y aquí cambia la manera de ver las cosas porque yo genero un factor estresante para que el cuerpo genere mecanismos de regulación que van a llevar a que mejore o a que se adapte el cuerpo a ese factor estresante. Y eso va más de acuerdo con el concepto de similares, ¿no? Y que tiene que ver con muchos fenómenos de la vida, como el propio estrés, por ejemplo, del cual hablábamos. El estrés es bueno en la vida siempre y cuando sea la justa medida. Y prepare al organismo a resistir mayores cantidades de estrés. Y no
lo destruya, es decir, no lo complique más, ¿verdad? Y esto es complicado tendríamos que entrar en clases de psicología para este tema, ¿verdad? Pero el estrés, cuando es exagerado en el desarrollo, causa efectos deleterios importantes en todo, no solo en la mente, sino en la fisiología del cuerpo. Pero cuando es suficiente, hace que el cuerpo sea más fuerte y la mente sea más fuerte, ¿no? Entonces, esta idea de generar cambios a través de la estimulación aparentemente nociva de factores que pudieran en exceso ser dañinos, genera una respuesta contraria, ¿no? Esto sucede en muchos aspectos. También la electroacupuntura hace algo muy similar en el sistema del estrés. A mí me encanta la electroacupuntura y el sistema del estrés, porque la gente piensa que está bajando. La electroacupuntura sirve mucho. Yo hice investigación y publiqué sobre electroacupuntura y depresión y estrés. Y la gente piensa que la acupuntura baja el estrés, pero en realidad la electroacupuntura aumenta ligeramente el estrés o el sistema del estrés para provocar después una respuesta contraria. Ajá. Es igual el principio de similares, es decir, causar un pequeño estrés para que el sistema se autorregule. Pero son estreses controlados en donde ponemos el impulso, el factor estresante y nos retiramos. Y nos retiramos para que el cuerpo haga su trabajo. Y eso nos lleva también a la concepción del terreno como algo fundamental. Concepción de terreno quiere decir, en esta triada de enfermedad, agente patógeno, factor de riesgo y terreno, que es la persona, en la visión de la medicina integrativa, lo que estimulamos es a la persona o al terreno, es decir, a todos los aspectos de la persona para fortalecerlo. Ajá. Y para que sea capaz de resistir mucho más cualquier factor patógeno o cualquier factor estresante que lo quiera atacar. Y creo que esto tiene un aspecto fundamental en la resistencia a las enfermedades. Estimular el terreno y no solamente atacar al agente patógeno, al agente causal o al etiológico o todo eso, sino el fortalecimiento del terreno, es decir, del individuo completo. Bueno. También está el efecto a nivel del eritrocito, que ya hemos hablado, que mejora su metabolismo, mejora su capacidad de liberar oxígeno, mejora su membrana celular, lo cual lo hace más flexible, etcétera. Para poder entrar en vasos más pequeños que lo que normalmente entra, lo cual va a favorecer el transporte de oxígeno. Okay. Por ejemplo, aquí se habla de los ozónidos y del incremento gracias a ellos de la producción intracelular de glutatión reducido, que forma parte del sistema de defensa antioxidante. La microliberación de ATP no solamente a nivel de cada célula, sino de los propios eritrocitos que liberan ATP en los lugares en donde van pasando. Y que aquí un artículo de revisión del 2020 del uso de ozono en
problemas arteriales periféricos. Ujú. En donde se encontró que la ozonoterapia ejerce un efecto positivo sobre la agregación plaquetaria, la remodelación celular y la organización del citoesqueleto y la estructura de las mitocondrias. Ujú. Y que es un método eficaz en la hipertensión y disminuye la hipoxia de los tejidos. Ajá. Es efectivo como terapia en síndromes de baja perfusión. Ajá. En la inflamación, el estrés oxidativo. Promueve los procesos de curación. Ujú. Y en este sentido, que en ese artículo es enfermedad vascular periférica, promueve la reparación arterial periférica y previene la amputación y otras soluciones quirúrgicas extremas. Ujú. Sin efectos secundarios encontrables. Además, en costo-beneficio es rentable. Finalmente, el ozono puede ser especialmente significativo para pacientes mayores. Y se recomiendan automoterapias mayores con concentraciones de 35 a 40. Esto es lo que ellos recomiendan de acuerdo a lo que vieron en este artículo, o hicieron en este artículo, utilizando 100 mililitros de sangre, 15 sesiones, con un intervalo de no menos de 2 veces por semana y no más de 3. Que es lo que ellos encuentran como la mejor fórmula. Listo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Adelante, Frank. ¿Qué tal, Doc? Me da mucho gusto saludarlo y a todos mis Gracias. compañeros también. Aquí en México nosotros tenemos la norma oficial que es la 030 relacionada para la toma de tensión arterial, ¿no? A lo mejor pueden echarle un ojito y bueno, ahí viene el protocolo, ¿no? Excelente. Y la otra, yo estaba viendo ahorita que menciona, me parece que era Diego, en relación a lo evolutivo. Hay un libro que se llama El mono obeso, no sé si ha tenido la oportunidad de echarle un ojito. No. Bueno, el mono obeso habla de cómo el síndrome X o este síndrome metabólico Sí. de inicio fue una forma adaptativa del hombre, vaya, para sobrevivir a los climas extremos, ¿no? De tal forma que los más gorditos o los que guardaban más glucosa o reservas de lípidos sobrevivían a esa glaciación. Pero actualmente, pues, como usted lo mencionó, con este sedentarismo básicamente, tenemos una gran cantidad de comida y favorecemos que ese mecanismo que en algún momento nos ayudó, ahora es perjudicial, ¿no? Eso es Entonces, excelente, excelente lo que acabas de decir. Lo mismo pasa con el estrés, Frank. Era un mecanismo que utilizábamos los seres humanos en la prehistoria para defendernos, la famosa respuesta de huida o ataque. Y se utilizaba poco, es decir, se utilizaba en los momentos adecuados para sobrevivir. Y ahora resulta que lo echamos a andar diario, cada ratito. No sé si me explique. Sí, claro. Bueno, dentro también de la psicología, pues se habla de justamente si no hay un buen nivel de estrés en un niño, se vuelve, por ejemplo, poco tolerante a la frustración y tiene una capacidad de menor a otros niños para poder adaptarse a su medio, ¿no? O sea, de esos niños sobreprotegidos que no están en un estrés constante, toleran esa muy poca tolerancia a la frustración y pues generan muchos problemas psicológicos, incluso depresiones.
Pero mi pregunta era en relación, ahorita como usted mencionaba, que deberían de ser 15 sesiones con este gramaje de ozono. ¿Hay alguna posibilidad de que una placa de ateroma se desprenda de una arteria y llegue a causar alguna isquemia? Bueno, normalmente no es la placa de ateroma la que se desprende, sino el coágulo, pero eso sucede más a nivel venoso, que se pueda desprender un coágulo y se haga un émbolo, pero no habitualmente ocurre esto. Es muy local, es decir, la placa de ateroma está totalmente pegada al endotelio, es decir, es parte del endotelio. Ajá. Entonces no se puede romper y desprender así como un pedacito y zafarse. Ajá. Ok. Sería complicado. Pero está muy interesantísimo lo que dijiste ¿cómo dijiste? El mono obeso, ¿verdad? El mono obeso. Sí, no recuerdo exactamente ahorita el Es autor, digo, lo leí hace mucho. interesantísimo, interesantísimo porque precisamente ¿por qué carajo tenemos esta capacidad de engordar? Pues ahí está la explicación, la acabas de decir, ¿verdad? Ujú. Sí, eso Y, es todo un desarrollo. y siempre tenemos que remontarnos yo siempre les digo que se remonten al hombre prehistórico para que entiendan mucho de la actualidad. Ajá. No teníamos acceso al alimento y estos personajes que desarrollaron esta capacidad, pues sobrevivían más. Nada más que ahora esta capacidad ya no la necesitamos y entonces comemos de más y engordamos, ¿verdad? Y y además se convierte en un círculo vicioso porque también está relacionado con el estrés y con aspectos psicológicos y la necesidad de ingerir, ¿no? Y se convierte en un círculo vicioso combinado con desgraciadamente con los malos alimentos que tenemos hoy en día a nuestro acceso. Ujú. Que tiene que ver, perdón, es muy complejo el tema, pero tiene que ver con factores socioeconómicos también, ¿verdad? Profesor, el autor es José Enrique Campillo Álvarez, Editorial Crítica. Excelente. La industria de los fármacos es la misma que la industria de los alimentos. Que les quede claro eso. Ujú. Primero nos enferman y luego nos dicen con qué mantenernos enfermos, pero más o menos estables, para fines prácticos y ya reducidos. Ajá. Emil, estabas levantando la mano. ¿Alguien estaba levantando la mano y se fue? ¿Se salió? Creo que sí. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues muchas Profe, de gracias. pronto sí, Sí, como adelante. para lo que estaban diciendo gracias, profe, del mono Besus, es que anteriormente nosotros no consumíamos carbohidratos, no consumíamos almidones, no los necesitábamos. Hay ahorita estudios con personas que con 60 años de estudios en la Antártida, con estas personas que nunca han comido un solo carbohidrato, siempre se comían su foca, su pescado, pero nunca jamás consumieron algo así. Y lo que han descubierto también ¿cómo es? Los antropólogos es que nosotros producimos azúcar en el hígado con algo que se llama gluconeogénesis y que en ese entonces nosotros lo regulábamos muy bien. Nosotros producíamos muy bien nuestro azúcar, sino que el problema fue cuando empezó la agricultura, que tuvimos un exceso grandísimo de granos de soya, de trigo, de maíz, y ya pues con el tiempo lo que se hizo fue torpear aún mucho más la naturaleza y pues estamos en este momento así, la diabetes está en todas partes, veo que está en los indígenas, veo que está en las personas más metidas en el monte también, igualmente con diabetes. O sea, es un problema muy grave y es por lo mismo, porque
nos basamos en estos momentos especialmente es por lo que nos gusta, por los sabores, por los colores, en vez de estar realmente compenetrados en lo que somos, que es células humanas, bacterias, conciencia. Y fíjate, y aparte, y después la introducción del azúcar como un hábito continuo, ¿no, Diego? O sea, hace más de un siglo el azúcar era un lujo. Lo vemos en las películas en donde el tecito con 2 cuadritos de azúcar era para la gente rica y todo eso, ¿no? Todavía los que son de mi edad se acuerdan que casi no había dulces. No sé si se acuerdan de eso. O sea, era no crean que ir a la tienda, había una variedad enorme de dulces. O sea, y hoy en día el azúcar está en todos lados. No, no, o sea, y de las variedades más inmensas que te puedas imaginar, ¿no? Y Antes sin teníamos poderlas ver, sin 2 poderlas dulces, ver el gas. porque, Ujú. sí, Adelante. sí, Adelante, profe. Diego. No, disculpa, ya sigue, profe. No, es básicamente eso, cómo ha aumentado también el azúcar como tal, refinada, como ya una práctica habitual en la sociedad moderna, ¿no? Ujú. Lo que ibas a decir, Diego, adelante. Ya me olvidó. Pero sí, en sí, el azúcar, el salado y el ácido son de las cosas que se han propuesto las grandes corporaciones a meter en nuestros códigos desde niños. Por ejemplo, ahorita la leche. Todos los niños están consumiendo azúcar, leche con azúcar, leche de vaca, porque siempre será leche de vaca, no importa que sea hasta antirreflujo y la más sofisticada del mundo, con vitaminas que están unidas de manera estúpida, minerales que están unidos de manera estúpida y por lo tanto no van a funcionar bien, pero las uniones normalmente son muy calientes, por eso los niños normalmente tienen diarreas, estreñimientos, distensiones abdominales, etcétera, todo lo antinatural. Estamos siendo, no sé, muy tolerantes igualmente con todo, y pues los estudios muestran que todavía no nos hemos adaptado a la agricultura. Ese es el problema. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias. Estuvo muy interesante la plática de hoy y las aportaciones de todos ustedes. Muy ilustrativas. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias, Doc. Buenas Hasta noches. luego, gracias a todos.